la primera vez que vine a la Tierra fue en Lemuria. Lemuria era básicamente como nos mostraron en Avatar. La Tierra en ese tiempo era distinta, funcionaba silicio, había árboles que tocaban el cielo. Bueno, ahí fue la época donde se metieron los malos, ahí empezó la distorsión y ahí es donde se hace este reset porque se empezaron a pelear los lemurianos con los atlanteanos, con los reptilianos, draconianos, los que vinieron los malos, porque eran una mezcla de todo, había insectoide, había de todo ahí. Y ahí empezó el lío y por eso ahí pusieron la cuarentena del domo, supuestamente, digo supuestamente porque no podría asegurar que fue 100% en esa época, pero cuando estuvieron por dañar toda la atmósfera y para evitar que salgan y entren como querían, entonces pusieron ese domo que es como una valla frecuencial donde nadie puede entrar y salir. Entonces, el primer reset fue ahí, el famoso diluvio universal. Los de afuera aceptaron, esto yo lo cuento bien en la historia galáctica, que desconectaran a los humanos por ese tiempo, porque justo entrábamos en lo que se le llama la noche galáctica. Y entonces ese fue el primer reset. Pero claro, vos te dicen el diluvio universal y no te cuentan la posta porque quién sabe realmente. Pero bueno, yo sé que muchos seres sobrevivieron, se fueron a la tierra interna, muchos nos dejamos señales, eso me da mucha emoción decirlo porque somos grandiosos. Nosotros sabíamos que todo eso iba a pasar. En Lemuria había magos, brujos, sacerdotisas, videntes, gente que hablaba con pájaros y podían hacer que ataquen a alguien porque estábamos todos conectados. Ahí estaba todo como originalmente era. Y los lemurianos creo que eran familias pleyadianas. No sé si eran 13 familias pleyadianas que habían venido, porque la idea era mezclar todas las razas con todos, porque para eso estábamos acá. Entonces vinieron muchas civilizaciones, antes de Lemuria hubo mucho también, pero yo como vine la primera vez en Lemuria, a partir de ahí dije, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué vine a Lemuria? ¿Qué pasó después de Lemuria? Y bueno, y en ese diluvio universal, que dicen que todo quedó bajo el agua, igual que los atlantes, por ejemplo, que vivían también en la superficie, después aprendieron a respirar abajo del agua y esa fue su evolución, por ejemplo, y eso no te lo cuentan. Nuestros mares son la atmósfera de su mundo, que están ahí abajo ellos. Hay túneles por debajo, hay lugares donde el humano no puede llegar por la presión del agua, pero ellos por supuesto tienen tecnología, se pueden conectar a la tierra interna, donde ahí se fueron muchos seres. Y después muchos obviamente quedaron los reptilianos haciendo experimentos, jugando con el ADN, ahí fue cuando se distorsionó todo. Y bueno, y ahí después Sumeria, Babilonia y todo lo que conocemos. Bueno, la cuestión es que ese fue como el primero que yo recuerdo. Hubo otros, bueno, la glaciación, porque se invierten los polos en ese tiempo. Y últimamente, que es el que quieren que hablemos y profundicemos más, que a mí me parece una locura, porque yo sé que hay algo que no cierra, es el de Tartaria, que pasó entre 1750 y 1850, porque cuando yo empecé a armar toda la historia, yo decía, bueno, listo, Lemuria, perfecto, después, bueno, conectamos con los sumerios, ahí empieza el sistema de control, que viene todo, y entonces se hicieron los que eran los dioses y que los humanos y lo que estaban acá eran sus esclavos y no sé qué, después en Babilonia, y bueno, y cómo fue avanzando todo hasta el día de hoy, ¿no? Pero claro, vos decís, bueno, perfecto, y supuestamente hace 2026 años apareció un ser que se llamaba Jesús, que entonces curaba a los enfermos y hacía magia y no sé qué. Y claro, y vos decís, bueno, esa es la historia que te cuentan oficialmente, por lo tanto yo no les creo nada, porque ahora entiendo que toda la historia es mentira. Digo, bueno, perfecto, si supuestamente pasó todo eso, pasó en toda la parte de Egipto y en toda esa zona de Europa. Pero ¿qué pasaba en el resto del mundo? La historia universal te cuenta lo que pasaba ahí, pero en el territorio donde ahora es Estados Unidos, o era así la Tierra en el año cero, vamos a decir por 2000 años atrás, porque supuestamente viene Jesús ahí, y entonces no sé qué. Bueno, dale, ¿y entonces qué pasa en el año 100, 200, 300? ¿Cómo era? ¿Dónde está la información? ¿Quién lo documentó? No existe, no hay, no se puede saber y nadie te lo puede decir tampoco. Entonces, ¿cómo armamos la historia? Y resulta que yo me preguntaba qué son esos edificios de mármol con acústica perfecta, con cúpulas, con antenas, y bueno, por supuesto se habla de la civilización de Tartaria. Lo que pasa es que hay mapas de Tartaria del 1500, del 1600, del 1700, pero a partir del 1700 ya cambia todos los mapas. Qué raro, pero entonces en el 1700 estamos hablando de hace 300 años atrás, no estamos hablando de 2000 años que nadie se acuerda. ¿Cómo puede? Entonces, y yo empiezo a investigar y ahí nos damos cuenta de que ese tipo de edificios yo quería llegar a ¿en qué año? Porque aparecieron en todo el mundo al mismo tiempo a la vez. Los teníamos en todo lo que es Latinoamérica en un montón de lados, en Europa en un montón de lados, inclusive en la India, en Australia, y vos decís, ¿cómo en esos tiempos que supuestamente venimos de ser ignorantes, de usar carretas, caballos, ¿no? Y cómo, porque entonces, no, Pauli, sí se hicieron, dice, edificios muchísimo mejores hasta el día de hoy, no hicieron ninguno igual, no pudieron ni replicarlo con toda la tecnología de hoy, entonces ¿cómo lo hicieron antes? Todos a la vez. Y resulta que no solamente los mapas que hablaban del imperio de Tartaria, que por supuesto ya nos damos cuenta que eran civilizaciones completamente avanzadas, que entre 1750 y 1850 empiezan a cambiar la narrativa de la historia y a controlar cosas que hoy decimos, claro, con razón, ¿cómo pudieron haber enterrado esos edificios en todas las partes del mundo a la vez? Trasladar millones de litros de barro, ¿cómo hacen para inundar ciudades enteras y dejar esos edificios bajo tierra, 2 o 3 pisos, no sé, en algunos casos más o menos, pero en todos a la vez?
¿Qué clase de tecnología tenían en 1700 de a 1800 que en todos lados a la vez inundaron todas las ciudades? Y después, no, dice, esto lo inventamos nosotros, solamente fueron, lo desenterraron y dijeron que lo hicieron ellos. Pero esto fue entre 1750 y 1850 en la historia moderna, no fue en el... Entonces, ¿cuándo aparecieron realmente? Aquí, los túneles intraterrenos, acá en Buenos Aires, por ejemplo, supuestamente en 1913 aparecen los tubes. Buenos Aires, que vos decís, el culo del mundo, ¿quién? Argentina. Si vos me decís en Estados Unidos, bueno, qué sé yo, que entonces lo relacionan con la industrialización y el avance, pero nada. ¿Quién construyó todos esos túneles? ¿Cómo puede ser que hayan túneles intraterrenos que conectan continentes que van por debajo de la Tierra de kilómetros, por debajo de las montañas, de la cordillera de los Andes? ¿Quién hizo todo eso? Nadie te lo puede explicar y nadie te va a decir. Es más, si entras a ChatGPT te va a negar que todo eso existe cuando ya lo sabemos. Encima ya han salido infinitos informes. Evidentemente, acá están ocultando algo. Hace poquito, no sé si viste la noticia que se encontró debajo de donde estaban las Torres Gemelas un barco enterrado. No. De esa época, del 1700 creo. Vi que habían publicado esa historia, que mientras estaban haciendo excavaciones, que habían encontrado un barco. Es que imagínate todo lo que nos mintieron y no sabemos. Debajo de las ciudades, esa es todo ciudad antigua. Si vos te vas para abajo, es más, había un video que yo había visto, había como baños, por ejemplo, vos ibas caminando por Europa, en las esquinas había como unos pequeños edificios, como un octógono, con un techito. Bueno, supuestamente eran baños que no podían explicar cómo era el drenaje, porque no había olor y porque cómo funcionaban. Que la gente normalizaba usarlo, pero en realidad no entendía bien y que de un momento para el otro desaparecieron. Ponele que los 1850 por ahí. Y vos decís, esto es historia moderna, hace 50 o 200 años. Y la verdad es que evidentemente las ciudades han sido completamente modificadas y construidas por, no sé, un par de metros más arriba. En Buenos Aires se nota muchísimo y me imagino que en otras partes del mundo también. Y justamente tiene que ver con esto, porque claro, ¿cómo es los túneles? ¿Por qué hay acuíferos? ¿Por qué el mercurio y toda la tecnología que hay bajo tierra? Que alguien explique para qué fabricar. Nadie te lo va a decir ni te lo van a explicar. Pero, por ejemplo, ahora están atacando Irán. Nadie sabe qué pasa con Irán y por qué siempre están en conflictos en esa parte del Medio Oriente. ¿Qué hay realmente? No, que te dicen que el petróleo, te meten cosas que no tenés ni idea que nadie vas a ver. Pero no es por eso. Es porque hay líneas ley, es porque ahí abajo hay seres, porque debajo de la tierra hay túneles. ¿Y por qué Irán tiene tanta tecnología? Y bueno, porque ellos saben lo que hay ahí abajo, ellos saben cómo defenderse. Ahí están los seres del más allá, es uno de los lugares donde están. Ellos han inhabilitado tecnología que los gobiernos han querido poner ahí en Irán, porque con la tecnología que tienen los hermanos mayores pueden inhabilitar la tecnología de los gobiernos sin hacer ni siquiera ruido. Ellos saben a lo que se están enfrentando y qué hay ahí abajo. Lo que no saben son las personas que creen que no sé por qué se están peleando supuestamente con Irán y ahora Estados Unidos e Israel atacan a Irán. ¿Por qué? ¿Qué hay? A ver, ¿cuál es el tema con Irán? ¿Qué hay ahí abajo? Bueno, es por esto. Porque están las líneas ley, porque hay túneles, porque hay tecnología, porque ahí abajo hay información sobre genética, sobre tecnologías. Por ejemplo, mínimo la energía libre ya lo habían descubierto los atlantes. Ya habían descubierto todo eso. Eso ya es tecnología vieja. Nosotros creemos ahora estamos evolucionando con el celular y la tecnología. Nosotros nos comunicamos telepáticamente a través de las ondas de radio. Tesla sabía lo de la energía libre no porque lo hubiera investigado, sino porque sabía que antes ya había funcionado. Tesla no era el que inventó, Tesla estaba intentando que funcione lo que él ya sabía que funcionaba antes. Porque en Tartaria esto era una realidad. Ellos transmitían datos a través de las antenas. Utilizaban la energía libre y las ondas de radio para transmitir información. Si vos tenés energía libre, tenés agua limpia, contaminación. Salud, tenían las campanas que sonaban. Por ejemplo, el oro. ¿Vos por qué te crees que secuestraron todas las campanas? Y no todas eran de bronce. Había muchas que eran de oro, porque el oro en realidad no es algo para acumular en una reserva que ni siquiera lo tienen ahí. El sonido del oro es lo que sana los campos energéticos. El sonido del oro es la tecnología que nos puede sanar. Si nosotros tenemos energía libre, tenemos ciudades autosustentables, agua limpia, salud, comunicaciones libres, transporte. No necesitaríamos movernos, hacer grandes... O sea, la tecnología toda esa ya existe. Eso es solo